Buenos días, mis amados hermanos, amada iglesia, Dios les bendiga. Este es un día más, estamos estudiando la palabra del Señor, estamos leyendo e instruyéndonos. Ayer, domingo de Palmas, comenzó la última semana en la vida de Jesús, comenzó el camino hacia Pascua y Jesús entra a Jerusalén, sentado en un asno, se dirige al templo. Y en el templo ocurre lo que conocemos como la historia de el celo y el amor de Jesús por su casa. Vuelca las mesas, esparce a los vendedores y da algunos mensajes claros. Pero al día siguiente a la entrada triunfal de Jerusalén, Jesús tiene una conversación con sus discípulos y les da unas palabras muy importantes, muy especiales. Y quiero que vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo 21. Evangelio según San Mateo, capítulo 21. Y el versículo 18 dice: muy de mañana, cuando volvía a la ciudad, tuvo hambre. Al ver una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no encontró nada más que hojas. Nunca más vuelvas a dar fruto, le dijo. Al instante se secó la higuera. Los discípulos se asombraron al ver esto. ¿Cómo es que se secó la higuera tan pronto?, preguntaron ellos. Les aseguro que si tienen fe y no dudan, les respondió Jesús, no solo harán lo que he hecho con la higuera, sino que podrán decirle a este monte: quítate de ahí y tírate al mar, y así se hará. Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Y este es un texto muy bonito de la palabra, es un texto muy especial, porque después de que Jesús entra a Jerusalén sentado en el asno hasta el día de la Pascua, todo lo que sucede en esa semana, debemos centrar nuestra mirada, porque son las últimas palabras de Jesús, las últimas conversaciones de Jesús, y Jesús sabe que se acerca su hora. Jesús sabe que ha llegado su momento de morir en la cruz, y Él empieza a enseñar, a dejar encargos, Él empieza a moldear mucho más a sus discípulos, porque Él sabe que al morir se va a empezar a levantar la iglesia, y Él desea dejar a sus discípulos capacitados con toda la autoridad, con todo el poder, para que la iglesia continúe, para que la iglesia permanezca. Es por eso que después de que Jesús entra en Jerusalén, sentado en el asno, hasta el día de la Pascua, todas las palabras de Jesús son sumamente muy importantes, porque es lo que Jesús desea para la iglesia futura, a su muerte, después de su muerte. Y en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, vemos que después de la entrada de Jesús triunfal a Jerusalén, en un acto de humildad, de sencillez, al otro día dice que el muy de mañana se dirigía a la ciudad nuevamente, que en ese camino hacia la ciudad tuvo hambre. Él se acerca a una higuera que hay en el camino, pero encuentra esta higuera sin frutos, y Jesús le dice a esta higuera: nunca más vas a volver a dar frutos, vas a volver a producir, vas a ser fructífera. Y la higuera dice que al instante se secó, al instante obedeció a la voz de Jesús. Los discípulos se asombran en este momento, se maravillan, quizás quedan confundidos, quedan con muchas preguntas, y algunos de ellos le preguntan a Jesús: bueno, Jesús, ¿por qué ha pasado esto? Y por qué la pregunta de ellos es: ¿cómo se ha secado tan rápido? Miren lo que dice la palabra en el versículo 20. Los discípulos se asombraron al ver esto. ¿Cómo es que se secó la higuera tan pronto?, preguntaron ellos. Y esto nos enseña un poco del proceso sobre las higueras, de que su secado no es instantáneo, sino toma tiempo. Pero la higuera se secó al escuchar la voz de Jesús y lo que Jesús había declarado sobre ella. Y Jesús le da unas parábolas a sus discípulos, teniendo en cuenta que es su última semana, teniendo en cuenta que se acerca el día de su muerte, y Jesús aprovecha este momento, aprovecha esta situación para darle a sus discípulos dos cosas que
para mí personalmente son de las más importantes, por no decir las más importantes, de todas las palabras que dice Jesús en esta última semana. Y quiero que me acompañen en el versículo 21. Jesús dijo: les aseguro que si tienen fe y no dudan, no solo harán lo que ha hecho con la higuera, sino que podrán decir a este monte: quítate de ahí y tírate al mar, y así se hará. Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Y la primera cosa que Jesús le da a sus discípulos y les da para el futuro de la iglesia es la fe. Jesús le está diciendo a los discípulos: si ustedes tienen fe sin dudar, si ustedes creen sin dudar. Me gusta mucho el versículo 22, dice: si ustedes creen. Hablábamos en estos días que muchas son las personas que creen en Jesús, muchos son los que creen en un Dios, pero aquí Jesús está diciendo: si ustedes tienen fe y no dudan, si ustedes creen y tienen fe, van a recibir todo lo que pidan en oración. La primera cosa que Jesús da a los discípulos en el día siguiente a la entrada de Jerusalén es la fe. Y esto es un mensaje muy importante y muy bonito de parte de Jesús. Justo el primer día, después del Domingo de Palmas, el primer mensaje en la mañana, dice la palabra de Dios, en la mañana, cuando iban de camino a Jerusalén, Jesús les habla sobre la fe. El primer mensaje, y yo quiero reiterar en esto porque quiero que te pongas, que te introduzcas en el texto. Las primeras palabras que reciben de Jesús los discípulos en la semana hacia la Pascua es la fe. Si tienen fe como un grano de mostaza. Algunos expertos han podido decir que el grano de mostaza es el grano más pequeño que existe de todos los granos. Y Jesús está diciendo: si tienen fe como un grano de mostaza, ustedes le podrán decir a la higuera, podrán hacer lo que yo hice con la higuera y mucho más. Y Jesús sabe que al morir en la cruz, los discípulos van a presentarse ante diversas circunstancias difíciles: la persecución de los judíos, persecución de los romanos, persecución de los gentiles. Y Jesús sabe que lo que ellos necesitan es fe, una fe que no duda, una fe que cree. Pero la segunda cosa que Jesús les da implícitamente dentro del texto está en el versículo 22. Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Y lo segundo que Jesús da a sus discípulos es la oración. Jesús les habla de la fe y les está diciendo: ustedes pueden hacer mayores cosas que las que yo he hecho si tienen fe y no dudan. Y si creen con esa fe, pueden recibir todo lo que pidan en la oración. ¿Qué les está queriendo decir Jesús? Que ellos deben mantenerse en dos cosas: en la oración y en la fe. Jesús sabe que va a morir. Jesús está dispuesto a entregar su vida y Jesús sabe lo que va a afrontar los discípulos después de su muerte. Él sabe, porque Él es Dios, y reconoce que van a haber dificultades y problemas que se van a levantar, persecuciones, y Jesús les dice: ustedes necesitan mantenerse en la fe, en una fe que no duda, en una fe que cree, pero necesitan mantenerse en oración. ¿Para qué? ¿Por qué mantenernos en la oración? Porque en la oración es que recibimos lo que deseamos. Y me encanta esto, me encanta cómo Jesús les anima a sus discípulos: manténganse en la oración, porque en esa oración de fe van a recibir lo que ustedes esperan. Y estas dos cosas que Jesús les está dando a sus discípulos es lo que va a estructurar, lo que va a cimentar la iglesia. Son las bases que Jesús le está dando a sus discípulos. Ayer veíamos en el servicio dominical cómo Jesús le habla a las multitudes o le habla a los discípulos. Y esta palabra de la fe y de la oración es una palabra que Jesús está dando directamente a los discípulos como representación de la iglesia, como representación de los cristianos. Jesús hoy nos está diciendo un mensaje: debemos mantenernos en la fe.
debemos mantenernos en la oración para que cuando Él venga no nos halle infructuosos, no nos halle como la higuera seca. Este es un mensaje hermoso. Al mantenernos en la fe, al mantenernos en la oración, vamos a dar fruto, vamos a ser fructíferos en nuestra vida espiritual. Pero si nosotros menguamos en nuestra oración, menguamos en nuestra fe, vamos a ser como aquella higuera que cuando Él venga por segunda vez nos vea secos, sin fruto. Y yo quiero que reflexionemos en esto, porque es el primer día después de la entrada triunfal a Jerusalén. Jesús ya está dando las bases de lo que más adelante sería la iglesia y el cristianismo, la fe y la oración. La fe y la oración que producen frutos en la vida del creyente. Y quiero terminar solo diciéndote que si tú quieres una vida llena de frutos, que si tú en tu vida espiritual, en tu vida laboral, en tu vida familiar, en todas las áreas de tu vida, tú deseas que sea una vida fructífera, que sea una vida que produce vida, debes permanecer en las bases de la fe y en la oración. Siempre permanecer en una fe que no duda y en una oración que cree, como dice Jesús. Quiero que oremos. Padre amado, te doy gracias por esta palabra que nos permites tener. Gracias porque desde ese día que entraste a Jerusalén, Padre, empezaste a formar mucho más el corazón de los discípulos y empezaste a darles las bases para lo que sería más adelante la iglesia, el cristianismo y una vida devota, Jesús, de ti. Te pido, Espíritu Santo, que hables a nuestros corazones todos los días, que cuando tú vengas por segunda vez a por nosotros, por tu iglesia, puedas encontrar una higuera fructífera, puedas encontrar en nosotros el fruto que tú deseas y no una iglesia seca y que no ha producido nada, Padre. Te pido que sea tu palabra transformando nuestros corazones y que esta semana podamos cada día recordar la obra perfecta tuya en la cruz del Calvario, el plan de salvación perfecto y que me involucra a mi Padre amado, me involucra a mi familia y a todos también los que amamos. Te pido que sea tu palabra sorprendiéndonos esta semana y que cada día que pasa, que se acerca a tu segunda venida, podamos producir vida porque tenemos vida en ti, Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi amada iglesia, esta semana vamos a tener una semana de devocionales. De lunes a jueves vamos a tener devocionales a las 10 de la mañana, siguiendo el camino de Jesús hacia la Pascua. Lunes, martes, miércoles y jueves vamos a tener unos tiempos de devocionales para introducirnos en la última semana de la vida de Jesús acá en la tierra. Como hoy es lunes, vamos a comenzar con el primer día después de Palmas y toda la semana seguiremos hasta el día jueves. El día viernes quiero decirles que vamos a tener un servicio muy especial a las 10 de la mañana, pero ya no va a ser un tiempo devocional, va a ser un servicio diferente en donde vamos a estar compartiendo con ustedes, dirigiendo la Santa Cena del Señor y recordando, conmemorando también la muerte, crucifixión y resurrección de nuestro Señor Jesús. Les amamos, les bendecimos y les esperamos. Dios les bendiga.